Hola chicos, espero que hayan tenido oportunidad de realizar la actividad de las semanas anteriores, que consistía básicamente en dar una lectura de las notas de clase. Entonces, el video del día de hoy les voy a explicar un poco cuál va a ser la práctica de esta semana, que habla precisamente sobre celdas electroquímicas. Entonces, para la parte del prereporte van a investigar número 1, que es un ánodo; número 2, que es un cátodo; número 3, cómo se define la reducción y la oxidación; número 4, que es un agente oxidante y uno reductor; número 5, cómo se calcula el voltaje de una celda; y número 6, qué es y cómo funciona un puente salino. Entonces vamos a tener una pequeña práctica de manera virtual en la que nuestro objetivo va a ser obtener el voltaje estándar de distintas celdas electroquímicas a partir de los potenciales estándar de reducción. Entonces, si hicieron lectura de las notas, seguramente ya estarán familiarizados con cuáles son los elementos fundamentales de las celdas electroquímicas. Seguramente sabrán lo que es un ánodo, que va a ser el electrodo en el cual está ocurriendo una reacción de oxidación, mientras que un cátodo es el electrodo en el cual tenemos una reacción de reducción. Entonces, de manera general, tenemos que, por el simple hecho de que nosotros pongamos un electrodo en una solución electrolítica, es decir, en la cual nosotros tenemos la presencia de iones, vamos a tener un determinado potencial. Entonces, en esta tabla de potenciales de reducción estándar tienen aquí distintos datos de potenciales. Vamos a analizar, por ejemplo, interesante, vamos a ver, por ejemplo, el caso del zinc. O sea, aquí nosotros tenemos que cuando está ocurriendo la reacción del catión Zn más 2 electrones, tenemos la producción de zinc sólido. Y este proceso de reducción indica un voltaje de menos 0.76 volts. Vamos a pensar el caso contrario. O sea, imagínense que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una solución electrolítica en la cual nosotros tenemos a lo mejor alguna solución, pusimos un soluto que al estar en solución acuosa se disocia en iones de zinc. Entonces, vamos a suponer que nosotros aquí tenemos también un electrodo de zinc. Y entonces, en el caso en el cual nosotros tengamos el proceso de la reducción, entendemos aquí la reducción como la ganancia de electrones, mientras que la oxidación se define como la pérdida de electrones. Tendríamos que existe una diferencia de potencial para el caso del proceso de reducción, en la cual puede ser que este zinc pase a ser zinc sólido. Y este proceso involucra como tal una diferencia de potencial de menos 0.76 volts. Entonces, todos estos potenciales de reacción están medidos a condiciones estándar, es decir, a una temperatura de 25 grados Celsius. Y en esta tabla identificamos que entre más hacia arriba tengamos una sustancia, más va a funcionar como agente oxidante. Entonces, el agente oxidante va a ser aquella sustancia al cual está ocurriendo una reacción de reducción. Entonces, todas aquellas semireacciones que estén más hacia arriba de esta tabla van a tender a funcionar más como, o sea, estas sustancias del inicio de la tabla tienden a funcionar más como reductores, porque el agente oxidante es el reductor,
mientras que el agente reductor es la sustancia que se está oxidando en la reacción. Entonces, pues como tal, en la celda electroquímica tenemos dos electrodos, tenemos dos soluciones que están formadas por electrolitos o por solutos que se están ionizando, y tenemos aquí un puente salino que es el que nos ayuda a que exista como tal una conducción de la corriente eléctrica en la celda. Entonces, la práctica del día de hoy consiste precisamente en encontrar cuál sería el potencial de la celda, es decir, tener aquí, no sé, un arreglo con una determinada solución, acá otra solución, tener dos electrodos de determinado material, y lo que vamos a hacer es utilizar la información de estos potenciales de reducción estándar para poder predecir cuál es el voltaje que nosotros esperaríamos medir si pusiéramos un multímetro en este arreglo. Observen ustedes que aquí lo que tenemos son dos vasos de precipitados al cual vamos a agregar una determinada solución. Tenemos aquí un puente salino, que en este caso es de nitrato de sodio con una concentración de 2 molar, que nos va a servir precisamente para hacer la conducción eléctrica entre las dos soluciones de los vasos de precipitados. Entonces, lo que quiero que hagan, al estar una vez en esta página, ustedes van a seleccionar aquí el nivel 1. Les va a aparecer el siguiente ejercicio. Se les pide que calculen el potencial de la celda, es decir, el valor de potencial que ustedes medirían si colocan el multímetro en el electrodo de cadmio y en este caso en el electrodo de plomo. Si observan, aquí tenemos el cadmio que está funcionando como este electrodo que está sumergido en una solución de nitrato de cadmio con una concentración de 0.0001 moles sobre litro, mientras que tenemos un electrodo a la derecha de plomo que está sumergido en una solución de nitrato de plomo 2 con una concentración de 0.0001 moles sobre litro. Y lo que vamos a hacer es identificar quién de estas dos sustancias va a ser la que se reduce y quién va a ser la que se oxida. Así que recurrimos a nuestra tabla de potenciales estándar y vamos a identificar al cadmio, que tenemos por aquí, y vamos a identificar al plomo, que tenemos por acá. Entonces, como mencionábamos anteriormente, aquí el plomo, por tener un potencial de reducción menor, este que está aquí se va a reducir, es decir, funciona como agente oxidante. Se reduce y dicha reducción va a ocurrir en el cátodo. Entonces vamos a tener aquí la reacción del plomo, que va a ser precisamente una reacción de reducción, de tener plomo más 2 acuoso más 2 electrones. O sea, la reacción de reducción se caracteriza porque hay una ganancia de electrones para producir plomo sólido, que aquí no tiene, o mejor dicho, su estado de oxidación es de 0. Mientras que el cadmio está funcionando como un agente reductor, por lo tanto se oxida y este proceso va a ocurrir en el ánodo. Y para identificar que la reacción que está ocurriendo en el caso del cadmio es una oxidación, vamos a invertir el sentido de la reacción.
porque aquí esta reacción que tenemos en la tabla es una reacción de reducción y la que nosotros queremos es la reacción de oxidación. Entonces vamos a escribirla al revés y al potencial que tenemos le vamos a cambiar el signo. Si se fijan, mientras que en un electrodo está ocurriendo una oxidación, en el otro electrodo tiene que estar ocurriendo una reducción. Aquí para el caso del potencial del plomo tenemos que este es igual a menos 0.13. Aquí está ocurriendo el proceso de reducción y por lo tanto este potencial va a ser el potencial del cátodo, mientras que esta otra reacción corresponde a una reacción de oxidación. Cambiamos el sentido de la reacción y por lo tanto el potencial estándar le vamos a invertir el signo, nos va a quedar de 0.40 volts. Y este proceso está ocurriendo en el ánodo. Y como decíamos, el potencial de la celda lo vamos a obtener mediante la resta del potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces aquí nos quedaría un potencial de la celda de 0.4 menos 0.13. Lo que yo les recomiendo es que para hacer estos cálculos utilicen los datos de potenciales estándar que les brinda el desarrollador de la página. Si ustedes dan clic aquí donde dice Standard Potentials, les va a aparecer una pequeña tabla con los datos que está utilizando el desarrollador de la página. No son tan diferentes de los que tenemos en nuestra tabla, porque miren, aquí tenemos el caso del plomo, que es de menos 0.126, nosotros teníamos de menos 0.13. De todas formas, vamos a hacer el cálculo con esta tabla que está aquí. Mientras que el del cadmio es de menos 0.402 y nosotros teníamos en la tabla 0.40 volts. Entonces, utilizando los datos de esta tabla para que nos dé exactamente el valor de la página, va a ser de menos 0.126. Si hacemos esta operación, nos queda un voltaje de 0.276. Y una vez que realizamos este cálculo, vamos a ir al simulador, vamos a poner aquí en donde dice revisar nuestra respuesta y aquí nos hace la pregunta de que cuál es el potencial estándar de la celda. Vamos a poner el que calculamos y si nuestro cálculo es correcto le ponemos en aceptar y aquí debería mandarnos un mensajito de right, de que contestamos correctamente. Van a repetir este mismo procedimiento para 5 celdas diferentes. Entonces terminan su ejercicio, van a poner aquí New Problem y les aparece una celda nueva con datos nuevos. Calculan el potencial de la celda, revisan su resultado y hay que tomar una evidencia, una captura de pantalla para cada uno de los 5 ejercicios. Para la segunda parte de la práctica van a poner aquí en el nivel 2 y aquí lo que se les pide es que determinen el potencial de reducción estándar para en el caso en el que tenemos un electrodo de un elemento imaginario WD. Entonces para esta parte yo espero que con el ejercicio anterior ustedes sean capaces de determinar este estándar, este potencial estándar de reducción. Como pista les puedo decir que pueden ustedes plantear, no sé, poner el electrodo de ese elemento. Si se fijan aquí, si lo seleccionan en los electrodos, les dice que este WD
es un metal ficticio del cual hay que determinar su potencial de reducción estándar. Entonces hay que poner aquí una solución de nitrato de este elemento. Acá pueden poner otro electrodo de cualquiera de los elementos que tenemos aquí, por ejemplo de cobre. Aquí hay que tener cuidado que la solución que pongamos sea de nitrato de cobre. Y si ustedes le ponen aquí donde dice medición del voltaje de la celda, les aparece aquí como tal la medición que tendrían con el multímetro. Entonces, a partir de esta información y a partir del voltaje del electrodo conocido, hay que determinar el potencial de reducción del elemento desconocido WD. Hay que tener aquí también la precaución de que el voltaje que les piden es el voltaje de reducción, ¿no? Tengan cuidado con esa parte. Y finalmente de esta parte nada más hay que hacer un solo ejercicio y hay que poner todos los cálculos que realizaron.